Y del dolor de cabeza de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, nos vamos para el dolor de cabeza de la DIAN. Luisa, hay un anuncio de las últimas horas, el gobierno está preparando un decreto, hay un borrador que se ha conocido con el cual las empresas pagarían este año el impuesto de renta del 2026. Cuéntenos de qué se trata y por favor salude a su invitado. Pues, Marcela, básicamente esto lo hace el gobierno en medio de esta situación difícil que atraviesa en la caja y lo que busca pues es tener más ingresos a lo largo de este año, y para explicarnos por qué hacen esto nos acompaña a esta hora Luis Eduardo Ginás, el director encargado de la DIAN. Muy buenos días. Buenos días, cordial saludo para usted, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Pues mire, desde ayer que contamos esto ha habido muchas críticas por parte de algunos economistas, algunos sectores gremiales también, que aseguran que esto pone en aprietos la caja de algunas empresas porque este año entonces tendrían que pagar más impuestos. ¿Qué les responde usted a ellos que han hecho estas críticas? Bueno, esto es una medida del gobierno nacional focalizada en algunas actividades económicas que actualmente tienen menor presión tributaria por las retenciones en la fuente, ¿no? Y pues incrementamos la tarifa de las retenciones en la fuente, las autorretenciones, así como también se reduce el límite exento de retención por compras y compra de bienes y servicios, ¿no? Sí. Director, pero justamente lo que da la impresión es que con esta medida que el gobierno pues sin duda necesita para poner al día sus cuentas de este año y atender sus compromisos, pues se abre un hueco para tapar otro, y lo que se hace es aplazar el problema, porque eso significaría que las cuentas del año entrante pues se podrían complicar, ¿o no es así? Pues mira, nosotros hicimos un trabajo de analítica de datos, donde vimos que algunos sectores económicos y algunas empresas específicamente pues tienen un margen entre el impuesto a cargo del año 2026 y las retenciones en la fuente que pueden ser practicadas por ellos. Entonces fue un análisis juicioso, pasamos de tener 7 tarifas a tener 10 tarifas, y eso pues aunque genera un mayor recaudo, esto es un mecanismo que se utiliza básicamente para adelantar el impuesto de renta, ¿no?, que se debe pagar en el año 2026. Lo que quiere decir es que esas empresas en el año 2026 pues van a pagar menos impuestos. Pero mire, pese a eso que usted dice y el análisis que ustedes desde la DIAN hicieron, lo que dicen varios expertos como José Ignacio López, que es el presidente o el director de ANIF, y también el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, es que básicamente con este decreto pues ustedes buscan es una expropiación al flujo de caja de las empresas, y que lo que esto nos va a llevar es a una estabilidad que ya se pierde por parte de ellas, por parte de las empresas. ¿No le preocupa que pues en medio de esta situación tan complicada para las empresas, ustedes mismos se vean afectados por un bajo recaudo en 2026, que bueno, ya será tema del otro gobierno? Sí, nosotros estamos implementando la DIAN una serie de estrategias. Esas estrategias son de corto y mediano plazo, que nos van a ayudar para el 2026 recaudar en sectores económicos que actualmente son muy opacos para la tributación y el control de la DIAN. Entonces, mientras nosotros implementamos estas tarifas para el año 2026, pues lo que queremos es básicamente poder anticipar el recaudo de algunas empresas que todavía tienen margen para hacerlo. Eso es un análisis juicioso que hemos hecho, y que pues estamos a la espera de generar algunas medidas adicionales para aclarar impuestos o mecanismos de retención en la fuente sobre algunos sectores económicos, como les dije, que actualmente no nos tributan como debieran tributarnos. Entonces, efectivamente vamos a presionar la caja de algunos sectores económicos que todavía tienen margen para ello, mientras nosotros comenzamos a ejercer control y fiscalización sobre otras actividades que actualmente no tributan en el país. Doctor Ginás, pero déjeme aclararle un punto que no tengo muy claro yo, y es, ¿ustedes lo que están buscando es adelantar la declaración de renta del 2026 para el 2025?
¿Es eso? Es decir, que las empresas paguen lo que les deberían pagar al siguiente año, este año. Eso no puede ser contraproducente en la medida en que, pues, en la situación económica en la que estamos, puede asfixiar aún más las finanzas. Indudablemente, las mayores retenciones en las fuentes de este año 2025 se traducen en menores saldos a pagar y anticipos para el año 2026. Obviamente, estamos adelantando ese recaudo por aumento de las tarifas, ¿no? Y pues sí se puede presentar de que el año 2026 pues tengamos bajo recaudo, es verdad, pero como le dije, tratamos de compensar eso con algunas medidas que se están generando. Incluso se está pensando en una nueva reforma tributaria para poder gravar algunos sectores que actualmente no están siendo gravados y así poder compensar ese bajo recaudo que vamos a tener en el 2026 con otros sectores de la economía que van a comenzar a tributar. Sí, director, me pareció entenderle que van a tener en cuenta ciertos factores en las empresas precisamente para realizar ese cobro. ¿Cuáles serían esos factores que tendrían en cuenta o esos diferenciales? Pues miren, nosotros, por ejemplo, en el caso de la extracción de petróleo, de crudo, pasa de 2.6 a 2.7%, es decir, hicimos un 0.1% de incremento en ese sector. Por ejemplo, en el sector de comercializadores internacionales de oro, que actualmente tienen una retención en la fuente del 1%, pasamos a una retención del 2.5%, es decir, incrementamos un 1.5% la tarifa. Y eso también para tratar de que podamos equiparar esa retención en la fuente del 2.5% a otras actividades como la zona franca, que actualmente tienen ese 2.5%. Entonces, esta medida busca eliminar una distorsión generada actualmente por la normatividad tributaria, ¿cierto? Sí, pero yo insisto en una preocupación, porque usted dice que no están quedando ustedes como tapando un hueco, abriendo otro a futuro y en la expectativa de que haya una reforma tributaria. Usted sabe que esas discusiones de reforma tributaria son muy complejas. ¿Qué seguridad tienen ustedes de que salga esa reforma cuando se haya abierto ese hueco al año entrante? Estamos ambientando con gremios, con sectores económicos, una reforma tributaria que no incremente impuestos, pero que corrija algunas imperfecciones que tiene el estatuto tributario, es decir, mayores controles, mayor capacidad de la DIAN para ejercer controles sobre algunas actividades que actualmente no tenemos esos controles, porque no está clara el hecho gravable o el hecho generador, la base gravable, la tarifa en algunas actividades como por ejemplo el comercio electrónico o el sector de los proveedores de servicios de activos virtuales, todo este ecosistema de billeteras virtuales, Bitcoin, criptomonedas, en fin. Entonces, son sectores que actualmente no nos están tributando en el país, muchos de ellos, y que creemos que ahí hay un gran nuevo recaudo para el país. Algunas normas pasarán por el Congreso, otras no. Esos estudios los estamos haciendo, ya se va a presentar. Pero todo eso es una posibilidad, o sea, todo eso es una idea. Pero mientras tanto se puede abrir un hueco al año entrante, entonces tapamos un hueco ahora para abrir otro más grande después. Sí, no, como les dije anteriormente, estamos haciendo unas estrategias, ya las venimos implementando, el Centro Nacional de Recaudo, el Centro Nacional de fortalecer ese centro de recaudo, que estamos creando también un monitoreo a la facturación electrónica, que es una gran herramienta que tenemos nosotros, y ahí venimos aumentando el recaudo producto de precisamente análisis de datos de toda esa facturación electrónica. O sea, tenemos algunas medidas que ya venimos en curso, hemos denominado 10 estrategias que ya se vienen trabajando, que ya han producido buenos resultados para el primer trimestre del año 2025, y creemos que afianzando esas estrategias vamos a poder solventar también la situación. Es decir, lo que se programó sin reforma tributaria. La reforma tributaria van a ser recursos frescos para tratar de terminar de financiar aún más el Plan Nacional de Desarrollo y algunos proyectos de infraestructura que el país necesita.
Sí, pero sorprende, director, que usted dé por hecho una reforma tributaria cuando pues ya sabemos qué fue lo que pasó con la reforma que se presentó a finales del año anterior. Sin embargo, yo quiero que hablemos de la idea. Esta idea de entonces avanzar con el recaudo tributario del 2026 desde ya. El adelanto de los impuestos. ¿Esto en qué otros lugares del mundo lo han hecho? Mire, nosotros hicimos esto, Colombia lo hizo en el año 2023 con el doctor Ocampo. Produjo un recaudo de 10 billones de pesos aproximadamente y, digamos, solventó la necesidad que tenía el país de una gran deuda con el sector minero energético, sobre todo con Ecopetrol. Entonces, es un mecanismo que ya se ha utilizado, no solamente en este gobierno, sino en otros gobiernos anteriormente. A nivel regional, las tarifas de retención en la fuente que tienen algunos países, estamos alrededor de por ejemplo, el caso de Brasil, de un 25%. Es decir, Colombia todavía se mantiene con unas buenas tasas de retención en la fuente en comparación con otros países, y lo que hacen los países precisamente velar que se recaude en debida forma, que se recauden los tributos para que en el año siguiente las empresas hagan un efecto neutro de que como se pagó en el año anterior, pues el próximo año no paguen el impuesto. Y así, si la medida se mantiene en el tiempo, el efecto de la reducción de recaudación para el año 2026 tiende a neutralizarse. Sí, pero director, usted nos dice que en el año 2023, siendo ministro José Antonio Ocampo, se emitió un decreto de este mismo tenor. ¿Se adelantaba el recaudo tributario del año siguiente? 2022. Y eso permitió adelantar el recaudo para el año 2023. En el 2023 nosotros tuvimos un pico alto de recaudación precisamente por medidas como esta, ¿no? Tributaria, lo que se presentó en 2022. Sí, la tributaria, pero en el 2023 se hizo un decreto en este mismo sentido. Eso pudo aumentar el recaudo, ¿no? Sí. Para el año 2023. Eso fue lo que generó básicamente el tema de no poder cumplir la meta en el año 2024, pero pues... Exacto, lo que se hace de pronto es trasladarle lo mismo que ustedes podrían estar haciendo hoy, trasladarle el problema al gobierno que viene. Al año. Pero como les dije, estamos implementando medidas, son 10 estrategias que tenemos, los recaudos los vinimos cumpliendo, las metas de recaudo se vienen cumpliendo. Primer trimestre cumplimos en un 101.6% con respecto a la meta establecida por el Ministerio de Hacienda. Y obviamente, como les dije, estamos implementando medidas ya para que podamos compensar este mayor recaudo en el año 2025 que se va a producir producto de este decreto con otros sectores de la economía que no están tributando. Sí. Bueno, pues doctor Ginás, antes de despedirlo y aprovechando que usted, además de tener el encargo como director de la DIAN, es el jefe y el titular de la UIAF, hay un tema que nosotros tenemos pendiente y sobre el cual quiero preguntarle, y tiene que ver con las indagaciones y con todo el ruido que hay alrededor de Jocol, de la filial de Ecopetrol. Ustedes emitieron un comunicado en las últimas horas aclarando que no hay ninguna investigación en curso, pero la pregunta es, en el marco de las funciones que tienen, ¿están adelantando algún tipo de actuación para verificar esa información sobre el presunto enriquecimiento de los funcionarios de Jocol y específicamente del señor Rafael Guzmán, hoy vicepresidente de Ecopetrol? Bueno, al respecto quiero aclarar que nosotros en la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, no hacemos investigaciones, ni tampoco requerimos, a personas que estemos objeto de algún tipo de análisis. Todo esto lo que nosotros hacemos es apoyo a las diferentes entidades que precisamente investigan, como la Fiscalía General de la Nación, para el caso de personas naturales y sociedades, y para el caso de aforados a la Corte Suprema, a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Entonces, nosotros en los análisis que hemos hecho no hemos requerido al señor Guzmán. Uh-huh. Y tanto como creo que lo han mencionado ustedes, tampoco somos fuente de información de
de medios de comunicación, Sí. porque pues la información que nosotros hacemos y los análisis que hacemos es totalmente reservado, ¿no? Lo entiendo, doctor Ginás, pero entonces déjeme en ese mismo sentido reformularle la pregunta, y es, ¿alguna autoridad judicial, entiéndase Fiscalía, Corte Suprema o cualquier otra, le han solicitado a ustedes como UIAF algún tipo de análisis referente al vicepresidente de Hidrocarburos de Ecopetrol? No, actualmente no. Y como les dije, lo que se haga en la unidad de inteligencia financiera es objeto de reserva. Así que sobre ese tema, por favor, no insistan que nosotros no somos fuente de información de medios de comunicaciones, y actualmente hemos hecho algunos análisis estratégicos en sectores de la economía, incluyendo el sector del minero energético, pero pues esos análisis han sido enviados cuando son requeridos por las autoridades de investigación del país. Director, y permítame cambiarle de tema, porque hace unos meses contamos aquí en la W pues que el grupo Egmont nos hizo un poco al lado luego de que el presidente Gustavo Petro revelara una información confidencial. Finalmente, ¿qué pasó con eso? ¿Volvimos a ser parte del grupo Egmont o seguimos aislados? Seguimos suspendidos del canal seguro de Egmont. Esta semana pasada tuvimos una reunión con ellos y con los observadores de Egmont que vienen siguiendo el caso. Nosotros hemos presentado nuestros argumentos. Posiblemente a mediados de mayo se pueda definir si continuamos suspendidos o simplemente pues seguimos trabajando con el canal seguro de información del grupo Egmont. Pues estaremos muy atentos entonces a lo que pueda ocurrir en el mes de mayo. Sin duda usted nos da una noticia muy importante a la que estaremos haciendo seguimiento. Director de la DIAN y director de la UIAF, Luis Eduardo Ginás, gracias por habernos atendido. Le deseamos un feliz día. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos.